Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al Café y Chupito. Este mes de julio del 21 estrenamos Zoom nuevo. Ya tenemos nuestra cuenta de Zoom y bueno, y lo estrenamos con un amigo, con un monstruo de la fotografía, del dibujo, de la pintura, yo creo que es polifacético, es Alberto Azuara. Y bueno, ahora Rosa también nos va a hablar un poquito más en profundidad sobre él. Yo os diré que a Alberto lo conocí en una exposición en ciclograma. Fue Alberto en la calle Vivons, cuando estabas en la calle Vivons. No, Además, sí, bueno, enfrente de mi casa. sí, es verdad, al lado de Tona Calderón, la escultora. Es el actual Casal Faller, Sí, era mi galería. vale, pues me gustó, no sé, una exposición, era un autor, no me acuerdo, pero después he visto obra de él, me gustó, es transgresor también, en aquella época además me gustaba también a mí y yo creo que coincidimos ahí. Y bueno, y desde entonces que estamos viéndonos, trabajé con él, mi jefe en ESAT, en la Escuela Superior de Tecnología, y la verdad es que es un placer trabajar con él, es un maestro, aprendes muchas cosas y más que nada aprendes, yo he aprendido mucho de ver cómo enseña, de ver cómo transmite y la verdad es muy exigente, pero después todos los alumnos, por lo menos los que han pasado por mí, siempre me dicen, oye, chapó. Así que, Alberto, enhorabuena por tu trabajo. Y nada, hoy te vamos a conocer, sobre todo a la gente que no te conoce, un poquito más. Vamos a saber toda tu trayectoria, que bueno, lo poquito que he visto también de Rosa, que he visto haciendo las pruebas, es inmensa. Yo te conocía en la faceta de fotógrafo, como pintor no te conocía. Sé que has pasado por Bellas Artes y que, bueno, de ahí, pero desde ahí a escribir libros, a pintar, a dibujar, es... Bueno, Rosa, háblanos un poquito de... Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a Y, todos. Buenas y, tardes. y nada, que hoy que disfrutes con nosotros un ratito Seguro. y ya está. Rosa, cuenta un poquito más de Alberto. Contar yo personalmente voy a contar muy poco de Alberto porque quien tiene que contarnos cosas cuando quiera y en el momento que quiera será él, ya que lo tenemos aquí y eso es una ocasión que nos brinda para realmente la actividad que teníamos hoy, que era una charla y un coloquio especial con Alberto porque no era lo que normalmente solemos hacer, sino coger a un autor y que muestre su obra y que hablemos de su obra. En este caso, él lo que prefería era que tuviéramos una charla, un intercambio, pues eso, una conversación entre amigos, pero yo creo que para la mayoría que no conocen lo que tú ya estás expresando a grandes rasgos, es muy difícil en un espacio como este tan breve, que además estamos interesados principalmente por la fotografía, la mayoría, que podamos conocer todo lo que Alberto ha hecho, porque efectivamente es una persona polifacética, muy rica en todos los sentidos y sobre todo muy especial. Es una persona que podemos ver otros autores y que siempre encontramos la similitud con otros y que vemos trabajos paralelos, aunque cada uno tenga su personalidad. Pero el caso de Alberto es, yo creo que a destacar principalmente lo valiente que ha sido, porque lleva muchísimos años en este mundo y se ha atrevido con cosas que en aquel momento eran impensables. Lo difícil que es eso en una sociedad como la nuestra, general y sobre todo bueno, en un mundo tan pequeño en el que nos movemos, ¿no? Donde no estamos habituados a que alguien nos rompa los esquemas como Alberto lo ha estado haciendo durante tantísimo tiempo. Y actualmente sigue siendo rompedor porque todo lo que está haciendo ahora, aunque en este momento no haga fotografía, ya lleva años que no hace fotografía, lo que está haciendo ahora es diferente, es nuevo, pero no porque sea nuevo solamente hay que darle un valor, sino permitidme desde mi punto de vista, yo no soy crítica de arte, no soy nada, pero sí que cuando leo algo hay cosas que me llegan y lo de Alberto, lo que está haciendo ahora, te está contando historias del cine, te está enseñando a ver, a pararte en detalles, a reflexionar, a pensar desde otro punto de vista. Y aunque esto será el final, yo sí que me gustaría, los que tengáis interés, efectivamente,
que os metierais en YouTube y que curiosearais en su canal el producto que tiene, porque realmente cuando pasen años, si es que no sale ya, la gente lo moverá y hablará de él porque realmente es muy bueno. Yo he preparado un PowerPoint muy sencillito porque, insisto, no, esto da para mucho y no era cuestión de tan poco tiempo hacer nada más extenso, donde he pretendido dar un pequeño muestreo de lo que él hace bajo una visión muy insignificante como puede ser la mía. Lo voy a pasar y si queréis sobre ello podemos, como lo voy a ir pasando lentamente, pues bueno, si hay textos que son largos, pues los podemos dejar para que, como esto se colgará, para que luego lo podáis leer tranquilamente. Y yo sé que, por ejemplo, a Hernán, a Claudio, a Urbano, a Javi, no sé, y a lo mejor a los demás también les va a gustar leerlo detenidamente. Y ya si os parece, luego lo comentaríamos pasado otras sesiones. Pero ahora que lo tenemos aquí, vamos a aprovechar a verlo rápidamente y charlar con él, que es lo más interesante, que es el objetivo. No hablar nosotros, sino que podamos interactuar y hablar con él. Voy a compartir, Jacobo, si es que me aclaro, ¿vale? Un autorretrato de hace años, Alberto, ¿no es así? Sí, esta fue lo que dio lugar a mi primer libro, que me lo publicó una editorial porque vio unos cuantos. Yo me pasé 2 años haciendo autorretratos, como una serie dentro de todo lo que era una serie mayor que englobaba, que se llamaba Dime Oscuro, que era toda analógica. Pero decidí, al mismo tiempo que hacía otras fotos, dedicarme a hacer autorretratos 2 años enteros. Y eso es cuando vivía ahí al lado de tu casa, en la calle Puerto Rico. Exacto. Y eso es el tejado de la calle, precisamente de la calle Puerto Rico, el terrao, quiero decir. Y estuve 2 años y me hice miles de autorretratos. Después seleccioné 50 para el libro y salió ese libro que está agotadísimo, que la elección de 50 autorretratos. Este era uno de ellos, utilizaba todo tipo de argucias para el autorretrato, tanto la pera como lo demás no la ocultaba, la pera está claramente en mi mano derecha. O disparaba la pera con el pie, o ponía el temporizador. Y me parece que es un libro, por lo que tú dices, Rosa, y te agradezco mucho la presentación, porque se nota que hablas de corazón. Pero es verdad que en aquella época esto era una locura, porque el libro, esta es una foto muy normal. Supongo Ya que lo tú sé. habrás visto las otras, y las otras en esta época ahora serían impensables, absolutamente Transgresoras impensables. completamente, como tú dices, nada. Por eso he cogido esta, ¿eh? No, me parece muy bien porque yo tampoco quiero confundir al personal ni Vale, entrar ya por la parte. Me parece muy bien, Rosa, lo has hecho muy bien. vale. Y esta sí, y esta me parece muy significativa de todo lo que había allí, o por lo menos representativa, ¿no? Eso Pero es. fueron 2 años de autorretrato, sí. Bueno, aquí tenéis unos pequeños puntos donde dicen un poco lo que Alberto Azuara es. Bueno, yo creo que es lo que realmente más puede ocupar parte dentro de su vida y de lo que yo lo conozco, pero profesionalmente y a lo que se dedica y el alma que pone está ahí, en ser profesor de la escuela, que lleva muchos años, superior de arte y tecnología, en los libros que tiene publicados que son para verlos y para leerlos, ensayos publicados en revistas durante años, quiero decirte que no es un ensayo ni dos, 5 años de director artístico de la Galería Railovsky, articulista sobre literatura y filosofía, cosa muy importante que está vinculada a todo el arte, lógicamente. Exposiciones nacionales e internacionales de importancia. Presencia en ferias internacionales de arte desde 1975, como por ejemplo la Bienal de Berlín. Galerista, director de producción de Reality Visual Talent. Ha hecho largometrajes y cortometrajes y sigue haciendo, ¿no? ¿Es Sí, así? sí, sí. Efectivamente. El canal de YouTube, que es lo que comentaba antes, y luego el punto de coleccionista, que lo dejaremos para el final, que ahora no vamos a entrar. Esto es una de las cosas que son pensamientos de Azuara y que, ay, perdonad, me he ido, bueno, lo leeréis porque como son mucho texto,
Yo creo que es importante que lo leáis tranquilamente, que ya lo comentábamos antes, y ya lo comentaremos después. Aquí tenemos este pensamiento que le podéis dar una vuelta, que este es cortito y creo que sí que le podéis dar una vuelta. Alberto, ¿Sí? ¿me puedes hablar un poquito sobre este pensamiento, si eres tan amable? No, eso no, eso no. Eso no, eso es cuestión del que de lo que cada lea. uno se lo coma. Sí, no, sí. Yo puedo hablar de mi experiencia vital, pero hablar interpretativamente de lo que escribo y de lo que fotografío y tal, eso me va a resultar muy, muy costoso porque no me gusta hacerlo. Vale. Sí, una cosa, Aquí, yo hablé de mi experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí habría apuntado alguna cosa con respecto a ese currículum, habría apuntado alguna cosa, pero yo creo que se dará tiempo durante el transcurso de la marcha a hablar de a ello. tocarlo, muy bien. He sacado, de las muchas entrevistas, he sacado la pregunta que el periodista le hizo en esta entrevista, que es muy interesante, y porque me pareció, bueno, me ha parecido algo que también hace reflexionar muchísimo y que viene bien en cualquier momento. Aquí se condensa mucho, mucho de lo que es una constante en mi vida de siempre, ¿no? Y tiene mucho que ver con la valentía a la hora de opinar verdaderamente y públicamente. Es lo que es lo que estoy haciendo toda mi vida, porque yo estoy escribiendo artículos desde hace muchos años y libros desde hace muchos años. Y es verdad que, por ejemplo, tengo un libro, me viene todo a la cabeza amontonado, pero tengo un libro que se llama El lacónico, un hombre de cine, que es sobre el deseo de la mujer en el cine, que después ha dado lugar a una serie de largometrajes, que después hablaremos de ellos. Pero el origen fue El lacónico, un hombre de cine, que tenía un subtítulo que ahora no me dejarían publicar el subtítulo del libro. Además, un libro muy bien editado, por cierto, por un editor granadino estupendo. Y el subtítulo del libro, el libro se llamaba Lacónico, un hombre de cine, un ensayo novelado y no feminista del papel de las mujeres en el cine. Y ahora eso no sería factible. O sea, la misma editorial me diría que disimulara ese subtítulo que estaba claramente en la portada, ¿no? El espectador expectante fue mi primer libro publicado, que eran experiencias estéticas que yo relataba de una forma un tanto personal, y después me vi obligado a escribir de un espectador cansado poco antes de retirarme de la fotografía. Que fue un libro que además me prologó Félix de Azúa, que para mí Félix de Azúa ha sido un maestro a nivel también personal, no solo a nivel literario, que también, ¿no? Pero ha sido un gran maestro y me lo prologó él, un prólogo muy bonito. Pero que sí que es verdad que si hay una constante en absolutamente todo lo que hago desde hace, digamos que, bueno, yo qué sé cuántos años, desde el principio, es luchar contra la corrección política. Y luchaba contra la corrección política incluso cuando no existía el concepto. El concepto se empezó a imponer en los años 80, que es cuando yo estudiaba la universidad, y ahora ya el desbarajuste y el descerebramiento es absoluto y total, pero yo ya empezaba a luchar contra la corrupción política en aquella época. Entonces me ha costado muchos disgustos el dar mis opiniones públicamente, claro, muchísimo. Muchos disgustos, pero muchos que ahora no vienen a cuento, ¿no? Incluso, por ejemplo, hacer la tesis doctoral y a una semana de leer la tesis doctoral reunirse un claustro de la Facultad de Bellas Artes y decirme que no me dejaban presentarme la tesis doctoral, pero a una semana, después de 2 años preparando la tesis doctoral, que ahora no viene a cuento los motivos, pero que hablo simplemente de uno de los disgustos, ¿no? de los todos que me ha costado. Lo que pasa es que los sobrellevo, yo creo que los sobrellevo todos bastante bien. Ya, pero es lógico, ya te digo, pensar en cómo te has movido y lo que hay alrededor, pues las respuestas que te pueden dar nunca van a ser que bien adelante. No, que va. Antes habéis visto las exposiciones, algunas exposiciones que tenían que ver con la pintura y ahora un poco, bueno, pues aquellas
esa cantidad de años en los que ha estado exponiendo con distintas exposiciones que han ido corriendo por, bueno, imagino que de 2014 al 16 estuvo Slow Blues, por ejemplo, en distintos lugares, incluso en la ciudad, ¿no? No, Rosa, no son exposiciones, ¿No? esto no, estos son series fotográficas. Vale. Sí. De hecho, las dos últimas son series fotográficas. De hecho, Vale. las dos últimas las hice ya fuera del entendimiento de la fotografía como una forma de expresión artística. Es decir, cuando yo ya determiné que la fotografía no servía para nada en mi vida a nivel personal, que no quería continuar haciendo fotografía, lo que no dejé de hacer es fotografía, porque hay gente, yo no soy nada dramático, pero es verdad que en el año 2010 decido ya no dedicarme a la fotografía con ese espíritu con el que me había dedicado toda mi vida, que es que queriendo que mi fotografía fuera una forma artística que pudiera ser expuesta en galerías, en museos, en ferias, en bienales. Ese sentido hacia la fotografía lo abandoné en el año 2010, lo que no quiere decir que una persona no pueda necesitar hacer fotografías de una forma, digamos que volviendo al espíritu del aficionado y no del profesional. Entonces esas dos últimas, la del Museo de Bellas Artes, que fue una exposición que hice con mis alumnos en el Museo de Bellas Artes de aquí de Valencia, esa pues fue un trabajo muy concreto de interpretar 10 cuadros de la Pinacoteca, pero a nivel muy de profesor-alumno y muy poco ambicioso. Y Slow Blues, como dice su propio nombre, es una especie de dejarse llevar por lo que llaman los americanos un Slow Blues, y es ir haciendo fotos sin ningún tipo de pretensión, ir acumulando fotos sin ningún tipo de... Y cuando pongo ahí 14 o 16, podría ser 14, 21. O sea, 16 es porque cuando quizá hice esto, pues lo puse el 16, no lo sé. Vale, perfecto. Pero después hay series que tienen muchísima más enjundia que otra cuando yo sí quería ser fotógrafo artista. Entonces hay algunas series de las que están ahí que son muy cerradas y que tienen 9, 13 fotografías, 8 fotografías, y hay otras que tienen 60, 70, 80 fotografías por serie. Seleccionadas, claro, seleccionadas entre miles. Yo recuerdo el libro que hiciste que se llamaba, creo que 17 razones para no ser artista, que yo iba ilusionado, digo, pues eso, quiero ser artista, y me sacas el libro y ¡puf! Y se me todo abajo a tomar por culo. Pero no, la verdad es que reflejabas muy bien. De eso hablaremos luego, si quieres. De las razones para no ser artistas. Eso, sí, me interesa especialmente ese libro. Bueno, luego tenemos tus trabajos en cine. Aquí he puesto lo que creo que realmente podríamos ahora encontrar si nos metemos a buscarlo en las redes, ¿no es así? Sí. Alberto. Sí, es así. Hice un capítulo piloto de una web serie que se llamaba Angel Business, que era un capítulo piloto. Después he hecho un largometraje de ficción de 2 horas que se llama Rock Fatal. Y después largometrajes documental, hay otra que se llama Fuera de Horas, está Todos Somos Thelma, otro que ya se estrenó en la Sala Octubre, que es Fuera de Horas. En abril está pendiente el estreno de del nuevo documental, y todos estos documentales, que son 6, porque hay 3 ya hechos, pero son 6, forman parte de precisamente seis documentales hablando del deseo de la mujer en el cine, que hay que ser atrevido para hablar de eso, sin que te lluevan piedras, porque claro, hablar del deseo de la mujer en el cine, puede pensar algún descerebrado que del deseo de la mujer en el cine solo entienden las mujeres, pero simplemente yo lo que reivindico es que cualquiera pueda hablar de cualquier cosa y que haya absoluta libertad de expresión para hablar de cualquier cosa, que ya le lloverán piedras a aquel que diga inconveniencias o a alguien que quiera refutarlas, pero hablar puede hablar de cualquier cosa. Y estas 6 películas hablan del deseo de la mujer. Yo no sé, tú viniste a Fuera de Horas, ¿no, Rosa? Sí, fui. Vale. Vamos a salir de aquí en la parte de ensayos en la revista Archipiélago, los libros que ha escrito Alberto. Aquí está el 17 razones para no ser artista, que era lo que estabais comentando.
fin, como veréis, muchas líneas. Faltan bastantes libros ahí. Faltan bastantes, bueno, pues lo completaremos, ¿vale? Sí, sí, faltan bastantes. Lo completaremos. Esto son dibujos de la parte de Alberto como dibujante y que, ese de la izquierda es un óleo de 1983, un óleo de 2,20 metros de 1983, que igual que el de la derecha han desaparecido. El de la derecha es más grande, eran 2,40 metros. Y estos han desaparecido porque en el ajetreo, o sea, ser artista es un coñazo auténtico, porque lo único que hace es almacenar y tener un stock de cuadros que no quiere nadie, que es mi caso, pues es un auténtico coñazo. Entonces, como no los quería nadie, yo iba cambiando el almacén según me dejaban de un lado a otro y al final se iban deteriorando y al final no sé en qué almacén se quedaron y estos se echaron a perder, los dos se echaron a perder. Cuando te mueras ya verás, ya, seguro que aparece. No, porque estarán criando malvas, estos son muy delicados si no los han tratado bien y no sé, ya te digo que no sé ni dónde están, ¿no? No existen ni los dos. En el de la izquierda es un autorretrato mío, porque yo en aquella época también tocaba clarinete, que eso es una de las cosas que, claro, no pongo nunca en el currículum porque lo tocaba tan mal que sería... ¿Qué? No, hombre, sería precisamente hablar de lo que peor hago no es, quizá no sea el momento. Bueno, pues aquí tenemos poquitas fotografías de Alberto porque hemos puesto poquitas ya que había mucho y era con lo que vamos a pasarlo rápido. Como veréis son especiales y si conocéis un poco su trabajo veréis que hay escoge determinadas fotogramas que también tienen mucho que ver con esta fotografía, por ejemplo, y con la siguiente. Esto de un trabajo también me parece interesantísimo. Fotografías de gran formato. Y bueno, he sacado esta nota que hizo el comisario de la exposición porque también me parece que dice muchas cosas sobre tu trabajo. Sí, me conoce bien. La última frase es perfecta para definir el trabajo. De todas formas ya se leerá tranquilamente en otro momento. Este es el trabajo al cual ha hecho la crítica en la nota anterior. Los textos también están muy bien, que no los he puesto, pero los textos del trabajo también los que yo he leído son estupendos, los que acompañan la obra. Esto fue una obra de teatro. Dilo, Alberto. Fue una obra de teatro basada en la película. O sea, sacando las cosas que podían ser teatralizables y la estrené ahí en la Sala Octubre y estuvo muy bien porque las actrices estuvieron muy bien. Este es el segundo de los largometrajes documentales y este es el primero de los largometrajes documentales. Y esa soy yo. Ya. Bueno, con esto, yo, si os parece, esperar un momento, voy a ver si
voy a poner únicamente, lo digo porque se nos va a ir el tiempo, si queréis lo dejamos para el final, iba a poner casi mejor lo dejamos para el final y si os parece charlamos ahora contigo, porque será lo mejor. ¿Nos parece? Dejo de compartir y charlamos tranquilamente. Sí, mejor. Y así charlamos un rato con... Ya está, he dejado de compartir. Entonces, Alberto, dices que no vale la pena ser artista. No, hombre, no me vale la pena a mí. Ser artista le puede valer la pena a muchísimas personas. Pero algo turbio debe haber en querer ser artista cuando un porcentaje elevadísimo de los mismos, ahora, llegada a la pandemia, en una de esas quejas que hubo por parte de la cultura, exigía que el Estado se hiciera cargo de ellos. O sea, algo turbio debe haber en el arte de ahora y en las mentes de los jóvenes de ahora, sobre todo las mentes de los que quieren ser artistas, algo turbio debe ser el hecho de ser artista para exigirle al Estado en mesas sectoriales, que se hicieron muchas mesas sectoriales. Bueno, el último libro que escribí se llama De la obsolescencia del arte, que es el libro serio después de las 17 razones para no ser artista. Las 17 razones para no ser artista no es que sea cómico, pero es la explicación personal del por qué no vale la pena ser artista. En cambio, de la obsolescencia del arte, sí que me pongo serio y digo que, y explico e intento argumentar en un libro complejo y duro de leer, sobre todo la primera parte, intento argumentar que hace ya tiempo, yo diría que desde la caída de Lehman Brothers, o sea, del año 2007, con la subprime y con la crisis del Lehman Brothers, que lo que llamamos arte lo llamamos arte por inercia, y lo llamamos arte por inercia porque sigue habiendo coleccionistas que tienen invertido mucho dinero, porque sigue habiendo grandes empresas multinacionales que tienen apostado mucho dinero y porque la inercia económica y nostálgica hace que nos sigamos llamando arte, pero que en realidad el arte, tal y como se ha concebido durante 250 años, eso está agotado, pero más que agotado. Mi libro es simplemente una tesis que intenta demostrarlo. Pues esto es cuestión de leerlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Claro. En cuanto a la fotografía, Alberto, en este momento no estás haciendo nada ni está en tu pensamiento retomarlo. ¿Sigues con la misma postura? Sí. Hablo de cara al exterior, cara a ti, por supuesto que harás. No, sigo con la misma postura. Yo en el año 2010, además, un periodista del Mundo me hizo un reportaje de una página en el Mundo porque le interesó muchísimo. Es que esto del abandono es interesante realmente, ¿no? El decir abandono una práctica, y además la abandoné. A mí nunca me ha ido especialmente bien el tema de la fotografía. Otra cosa es que no me ha ido mal, y de hecho, poquito antes de abandonar la fotografía, que fue en el año 2010, DKV, que colecciona de forma gruesa, o sea, de que no te compra una, te compra muchas, me hizo una compra que me arregló la vida 3 años con esa sola compra. Es decir, que pasa que tampoco me ha ido nunca bien. Y es que a uno no le va bien o mal dependiendo de la voluntad que ponga, sino puedes tener talento, pero si no tienes suerte y no estás en el sitio adecuado, pues ya puedes dar volteretas. Y además la línea que tú tocas o que has estado tocando en fotografía, bueno, pues comercial es poco y además Exacto. es muy difícil, es para minorías y para un público muy concreto. Pero sí que tienes otra faceta que está relacionada con fotografía que sí que es interesantísima en este país, y es que Alberto Alzuara es coleccionista de fotografías de otros autores de gran renombre y buenísimas, y que tiene pues sobre unas 500, he leído, no sé si serán más, fotografías de ese nivel, con lo cual es el mayor coleccionista de otros autores, según he leído en publicaciones y en El Mundo creo que fue, y en otras prensas. Cuéntanos un poquito, porque la verdad es que las fotografías son las que he visto, de las que conocemos algunos y que son una maravilla. Sí, además hay una particularidad en mi colección, y es que todas no, porque tengo más cosas, pero la intención fue que quizá el 90% de la colección de fotografías de otros autores que tengo
es toda sobre el cuerpo y la fotografía. Efectivamente. Claro, es que eso es una particularidad que la hace especial la colección, porque yo tengo fotografías de autores que a lo mejor pueden ser incluso premios nacionales que no han trabajado nunca con el cuerpo o el desnudo, pero a lo mejor han hecho 2 fotos porque una vez tuvieron una modelo y hicieron una foto, pero no son fotógrafos de desnudo ni de cuerpo. Y entonces yo he estado en su estudio y digo, oye, esa para mí. Entonces yo tengo rarezas, por ejemplo, sin ir más lejos, de Juan Macastro Prieto, tengo 2 rarezas totales porque él no ha frecuentado el desnudo y creo que solo ha hecho 2 fotos y las 2 las tengo yo, ¿no? Y de otros muchos más, de Tony Catán, de Isabel Muñoz. A mí me gustaba mucho, yo tengo dos vías abiertas en mi vida siempre y además siguen siendo abiertas en la cuestión estética, que es la del cuerpo. El cuerpo me interesa muchísimo por su poder expresivo, y después el paisaje, que es una de las cosas que se olvida cuando ves el cuerpo. Yo he tenido la desgracia de dedicarme a hacer cuerpos que han sido muy agresivos y han anulado mucha parte de mi vida. Culpa mía también, por supuesto, ¿no? La gente es como es, pero yo también por haberlo hecho. Y yo podía, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo enseñé en un momento dado una selección de 30 fotografías en la que 28 eran cosas, calles, urbe, macrofotografía, una mezcla extraña de muchas cosas. Y después había una mujer muy guapa, semidesnuda y un culo. Y cuando acababan de ver la selección de 30 fotografías, cerraban la selección y me decían, qué fuerte, Alberto, qué fuerte eres, Alberto. Es decir, que lo que se le quedaba en el inconsciente era esas 2 fotografías. Ya. Eso, si lo llevas, eso que no deja de ser algo muy significativo por simbólico, porque me pasó muchas veces con esa carpeta, pero en mi vida me ha pasado en macro. O sea, yo he hecho series de mujeres desnudas, pero he hecho miles de paisajes y además miles de paisajes con un sentido muy romántico del paisaje. Ese que veis ahí detrás no se ve bien porque no está bien iluminado, pero es un paisaje. Y si yo diera la vuelta al ordenador y viera ese que está ahí arriba, ese de ahí es otro paisaje. Es decir, que yo, claro, el paisaje para mí, la naturaleza, no fotografía de naturaleza, el paisaje entendido como naturaleza es que no es lo mismo, porque Jacobo sabe mucho de fotografía de naturaleza, yo no tengo ni idea. Pero el paisaje me gusta mucho y el paisaje es una construcción cultural de la naturaleza. El paisaje en realidad no existe, es naturaleza que vamos a pasar y cuando la capturas y la compones, generas un paisaje en la medida en la que es un género pictórico que nos ha acostumbrado a ver la naturaleza de una forma muy concreta, que es lo que llamamos paisaje. Pero el paisaje y el cuerpo humano, las 2 cosas me tienen obsesionado. En las series que hemos visto, que te he dicho, no son exposiciones, son series. Ahí se alterna el paisaje y el cuerpo, el paisaje y el cuerpo, el paisaje y el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo es tan llamativo y el cuerpo se fotografía generalmente tan mal que y además hay muchísima obsesión con el desnudo, ¿no? Muchísima. Ahora ya no tanto porque la gente le ha cogido miedo. Pero ha habido mucha obsesión de muchos fotógrafos, que Jacobo también lo debe saber, ¿no? Con la obsesión de poder hacer desnudos, porque la única forma que tenían de hacer desnudos muchos fotógrafos, y me incluyo al que he citado antes, es contratando una modelo profesional y pagando. Y yo jamás en mi vida he contratado a ninguna modelo profesional y jamás he pagado a nadie por dejarse hacer una fotografía. Lo cual es más sorpresivo porque, claro, yo no estaba trabajando con modelos profesionales y por lo tanto las fotos deberían tener o debieron tener un morbo especial que las hacía muy atractivas para mucha gente. Cierto, muy De atrevidas. hecho, Bueno, aquí tenemos, entre los compañeros, tenemos tanto a Hernán como a Claudio como a Urbano, que yo sepa, a lo mejor hay más gente que sí que hace, creo yo, que bastante fotografía de desnudo o de cuerpo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué decís? ¿Qué proponéis? ¿Qué preguntáis? Que lo del tema del cuerpo es tan amplio y depende de la visión. O sea, hay gente que busca morbo en eso. Hay gente que busca paisaje en el cuerpo. Entonces, es una forma de enfocarlo. Entonces, ¿por qué se fotografía? Es que quizás a lo mejor porque es un paisaje vivo. O sea, yo veo el cuerpo humano como paisaje vivo. A mí el paisaje me gusta y hago fotografías de paisaje de naturaleza, que es lo que decía Alberto, que no es paisaje, es naturaleza.
lo que le encuentro a la hora de yo, por ejemplo, a la hora de fotografiar el cuerpo humano, es buscar ese paisaje vivo dentro del cuerpo, dentro del desnudo o no desnudo, no tiene por qué ser desnudo. Ese es mi punto de visión. Respecto a lo que yo hago. Claudio, Hernán, vosotros que estáis ahí en esa línea también. Sí, bueno, no es que hacemos tanto tampoco desnudos, pero no, sin romanticismo, sin excusa. Hacemos fotografías de desnudo porque nos gustan los cuerpos. Y tampoco lo romantizamos, sino que nos da placer y nos gusta ver y fotografiamos, pero no. Después otra cosa que me parece muy interesante que estaba diciendo recién Atsuara, que nosotros, bueno, esto dicho de paso, nosotros hemos participado de un conversatorio que él dio en Valencia, no recuerdo bien el año, y que nos pareció, a ver, si yo tuviera que quedarme con una palabra o un concepto, dije, guau, está bueno, porque eso es un poco que invita a conocer un poco más el artista. Y hoy, precisamente a la mañana, estaba visitando una página de un fotógrafo que es venezolano, que se llama Beto Gutiérrez, que él se inspira mucho en otra fotógrafa, creo que es americana, que se llama Nan Goldin o algo así, y que hace mucho desnudo, pero no el típico de desnudo, prefabricado, o sea, posado, estudiado, no. O sea, se ven muchas explícitas donde se ven incluso orín, cosas, ¿no? Y provoca. Y entonces, no sé, me pareció muy interesante. Y cuando nos dijeron que hoy iba a estar Atsuara, a mí me vino a la mente, yo me recuerdo unas fotos de unas chicas que hacían unos retratos. Yo le decía a Claudio, es el de las chicas que hacía que eran así gorditas y tal. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces, nada, con el tema del paisaje y el cuerpo, que me parece que él hace lo que le gusta. Y siempre fue fiel en ese sentido, ¿no? Demasiados límites o es como que también coartan un poco la parte creativa, ¿no? Entonces uno tiene que sentirse libre a la hora de crear. Efectivamente, se trata de crear. Y eso es lo que decía también Alberto, que ponía en un esto de la autocensura. Ya no de la censura, sino de la autocensura, que yo creo que es lo más grave, la autocensura. Porque la censura, bueno, te puede resbalar, porque hay muchas cosas que lo que digan te resbala. Pero sobre todo la autocensura es lo que más influye a la hora de entrar en ciertas materias, como pueda ser, pues bueno, en el cuerpo humano y tal, ¿no? Pero la censura a lo mejor te resbala a ti, dada tu trayectoria también y tu especial forma de trabajar durante todo este tiempo, pero a la mayoría de la gente yo creo que la censura no le resbala, si no haría otras cosas. Ya, pero yo, por ejemplo, o sea, yo hago fotografía de producto para pagar mis recibos. Eso para mí no hay un poco de creatividad, pero no hay creatividad. Cuando me meto en mi creatividad, en mi mundo, en mis historias, venimos a lo del tema del arte, el artista que está muerto. Yo creo que lo haces un poco por ti. Yo lo hago por mí, porque tengo que expresarme, porque tengo que vomitar esa creatividad. De alguna forma, pues con los trabajos. Toco muchos palos, por supuesto. Pero toco muchos palos porque depende también del momento, de mi momento. Entonces, a veces pues me meto en el tema de, no sé, macro, luego hago creaciones fotográficas en bodegones, metido aquí en el estudio. Luego a lo mejor hay una etapa que me meto con la historia del cuerpo humano. No sé, tiro también a paisaje. Toco muchos eso, bueno, tú lo sabes, ¿no? Toco muchos palos. Pero lo que decía Alberto del tema del artista, yo creo que a lo mejor lo llevas un poco por el tema
capitalismo, lo del tema del artista o el arte muerto, ¿no? Alberto. No. Específicamente, aclárame un poco ese tema que no lo he encajado bien. En el año 2007, aparte de producirse una debacle económica en todo el mundo con el tema de la subprime, aparte de todo eso, es muy fácil de entender. Aparte, YouTube se asentó, nació Twitter, nació Instagram. Las redes sociales multiplicaron las apps en los teléfonos de una forma absolutamente desproporcionada. Y a partir de ese momento, todo el mundo tenía en su teléfono la biblioteca de Babel. Todo el mundo en su teléfono podía ver lo que se hacía en todo el mundo. Y con el tiempo, no solo lo que se hacía en todo el mundo a tiempo real, sino lo que se había hecho en tiempos pasados. O sea, ahora está todo en Internet. Por lo tanto, si lo que buscaba el arte durante 250 años era eso por lo menos decía el arte, la democratización del arte, la democratización del arte llegó justo en ese momento en el que la crisis económica le dio un vapuleo al arte impresionante y además todo el mundo podía ver en su teléfono aquello que le gustaba o no le gustaba y seguir a los artistas que le gustaban o no seguir a los que no le gustaban. Y por lo tanto ya nadie se podía arrogar la condición de experto que le dijera al mundo esto es bueno y esto es malo. Es decir, ir a un museo antes del 2007 era creerte lo que los expertos decían que era bueno. Y si no te gustaba, yo no, pero a mucha gente le entraba el sentimiento de culpa por no ser lo suficientemente culto y admirar ese tipo de obra. El mundo del arte lleva 250 años diciéndonos qué es lo que debemos admirar. Y si en una tertulia de expertos dices eso no me gusta, ha sido señalado siempre como inculto. Desde el año 2007, que se democratiza el arte gracias a las redes sociales, a ningún chaval le tose nadie. Es decir, a ningún chaval le tiene que venir un experto y decirle, ves a ver la exposición que hay en el Carmen que te va a gustar porque es excepcional. Y después llega al Carmen y dicen, esto es una puta mierda. A mí lo que me gusta son los 150 artistas que yo sigo en mi Instagram. Eso significa que el concepto arte, que la concepción de arte que durante 250 años se instaló desde la Revolución Francesa, ahora ha cambiado radicalmente. Porque los chavales, aparte que los chavales ya no pueden comprar arte porque ya no existen las paredes. Las paredes no, ni existe el almacenaje, ni existe el stock, ni existe la suciedad de los libros, como en mi casa, que tengo 5.000. Eso a un chaval de ahora, es como decirle a un chaval de ahora que coleccione arte y te dirá, ¿para qué casa? Si yo tengo un trabajo inestable, me voy cuando acabe la carrera a México, de México seguramente estaré 2 años y me iré a Praga. O sea, el concepto de casa, de coleccionismo, eso en las nuevas generaciones no existe. No existe, ni existe la posibilidad de que un experto le diga a nadie qué es lo que le tiene que gustar de entre todo lo que se está haciendo en el mundo ahora. Claro, si tú vas a los años 60 americanos y sabes de historia del arte y ves lo que se hacía, lo que te decían los expertos que debías admirar y tú nunca entendiste, y sin embargo te pones a bucear por internet y ves lo que se hacía en los años 60, pero que la historia del arte lo rechazó porque le pareció más interesante publicitar otras cosas, entonces es cuando empiezas a descubrir que de alguna forma la historia del arte nos ha engañado por su sistema, por su metodología de hacer historia del arte. Entonces ahora, ¿qué es? ¿Por qué no hay críticos? O sea, los críticos no existen, existen solo los comisarios. Los comisarios es la única posibilidad laboral que existe alrededor del arte. La de decir, voy a recoger a 20 artistas, me van a pagar la institución 4.000 euros, la institución va a pagar además la producción de los artistas, va a quedar muy bien la institución, los artistas van a tener ahí como una especie de plato de lentejas y el comisario se va a llevar 4.000 euros a su casa. Pero estando en las redes sociales y viendo la de maravillas que se están haciendo, va a dar la casualidad de que ahora va a venir un artista alibán, un fotógrafo, y yo me tengo que arrodillar porque me lo dicen 3 comisarios. No, hombre, no. Pero no yo, ¿eh? Entonces le pasa a los jóvenes. Yo no estoy hablando por mí. Yo estoy hablando por mí porque yo esa sensación
de libertad que he tenido siempre a la hora de que me gustaran las cosas, con independencia de lo que me dijeran, la he tenido siempre. Pero los chavales es que ahora se descojonan. Yo doy clase a chavales que entran en la universidad con 18 años y que acaban con 21 o 22. Y yo llevo pues muchos años dando clase y llevo muchos años conociendo cómo es la mente del chaval de 18 años, porque ellos siempre tienen 18 años y yo siempre tengo un año más. Yo empecé hace 20 años dando clase de fotografía y ellos tenían 18 y yo hace 20 tenía 20 menos que ahora. Y yo he visto la progresión, que además la veo en la mente universitaria, que es la mente en la que cambian su mundo de un mundo pequeño, que es el del bachiller, muy vinculado a sus padres, de repente adquieren cierta libertad, algunos se tienen que ir a estudiar fuera porque la universidad no entra en su propia ciudad. Es decir, que yo conozco al alumno de 18 años, de entre 18 y 23 años, lo conozco mucho, porque además soy muy observador, hablo mucho con ellos y me di cuenta que el cambio que se ha producido en pocos años, sobre todo los últimos 8 o 9 años, es espectacular. Y el arte ahora, que cada uno entienda la palabra arte como le dé la gana, es una cosa. Eso es una cosa, pero eso ya está muy manido y muy visto. Nada más faltaba que alguien le dijera cómo tiene que entender las cosas. Pero si de lo que estamos es hablando de arte, y ahí habría que haber leído mucho. Es decir, si lo que estamos hablando es de arte, de cómo se ha entendido el arte, de cómo ha entendido el arte la historiografía del arte, o sea, todas las formas de historia del arte que han sido posibles. Si estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Ahora, si lo que vamos es a concluir es que cada uno pensamos de una forma y todos tenemos derecho a pensar de esa forma, pues entonces no harían falta ni libros, ni expertos, ni sabios, ni pensadores, ni intelectuales, ni nada de nada. Yo estoy hablando... Dime, Rosa. No, sigue. No, está ya. Que lo que ocurre es que realmente Internet, o sea, toda la parte del trabajo que tenemos con todos los medios que tenemos audiovisuales y el poder acceder a ellos, a todo tipo de obra, a todo lo que hay, a todo lo que antes no podíamos ir más que a buscar, pues bueno, si buscabas un libro tenías que ir a la biblioteca o buscar en qué librería podíamos encontrar. Pues lo mismo ocurre con la fotografía, con la pintura, absolutamente con todo. Esto ha cambiado en otros sitios y hace años, y aquí ha cambiado, como tú dices, desde hace unos años, todo el camino a seguir, ha roto los esquemas, pero sí que es cierto, yo creo que de alguna manera, porque son núcleos, yo he trabajado en Galería de Arte, cuando se inauguró Galería de Punto, yo fui una de las personas que estaba trabajando en Galería de Punto, entonces he vivido el mundo de los críticos de antes, con Vicente Aguilera Cerny, quiero decirte, por ejemplo, y sé lo que eran los grandes compradores de arte, que eran dos en Valencia, y todo lo demás era público que iba o algún nuevo rico a comprarse el cuadro de Pepito porque estaba de moda. Pero realmente yo creo que ese mundo del arte con firma no desaparecerá porque no interesa, es un negocio como cualquier otro. Entonces, eso seguirá existiendo. Ahora, ¿qué hay de verdad en arte? Pues antes no lo había en gran medida y probablemente ahora será mucho más complicado porque la gente tiene más información, pero siempre habrá un público que eso hará que se mantenga porque lo va a comprar y lo va a querer vender. Pero sí que es cierto que hay que reinventarse y la sociedad se tiene que reinventar y como tú dices, los jóvenes se mueven de otra manera, lo tienen todo a mano y si les gusta algo, pues o lo hacen ellos mismos, que será lo que es el tipo de joven con el que tú trabajas, que será el que se fabrica su propia fotografía o se hace su propio cuadro o compra el del amigo, pero realmente los grandes autores los tenemos todos a mano y si no los sacamos de aquí, los sacamos de allá. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues es complicado, no sé, yo puedo pensar en algún camino, pero no se me ocurre saber realmente a dónde vamos con todo esto. Los chavales tienen una especie de bulimia escópica y una especie de anorexia intelectual, es decir, de gluten imagen y no leen nada. Y eso tiene sus contrapartidas, los hace muy resolutivos, los hace muy resolutivos porque están muy bien informados, pero el pensamiento tiende a la nada. El bulimia escópica me lo demuestran siempre cuando son capaces, y esto lo hacen y sé que me vienen con legañas al día siguiente, porque cuando descubren una serie
el nivel de ansiedad con la que miran las cosas les hace deglutir temporadas enteras en una sola noche o en 2 noches. Entonces tienen esa especie de bulimia extraña que les hace ir exageradamente veloces porque, por muchas razones. Una es porque generalmente lo que les hace ver una temporada entera en 2 noches es el hecho de saber que todos sus colegas la han visto. Claro. Y no pueden no hablar con sus colegas de lo que hablan todos sus colegas, ¿no? Ese es un motivo. Pero después la anorexia intelectual es bestial también. Y después toda esa, fíjate una cosa, Rosa, toda esa capacidad de deglutir horas y horas para tragarse una temporada de golpe, además te lo dicen. Es que me enganché esa temporada y hasta que no la acabé, a lo mejor me han acostado a las 6 de la mañana por ver una temporada. Y el otro día me decía un compañero de la escuela que su hija ha pasado del videojuego a las series y que había conseguido que su hija hiciera algo que no había hecho en su vida. Y es que se pusiera al despertador a las 6 de la mañana para que antes del desayuno le diera tiempo a seguir viendo la serie. Y después, sin embargo, si los ves analizando o queriendo ver cortometrajes, o queriendo ver clips, o queriendo ver píldoras, y eso lo sé yo por las estadísticas de mi canal de YouTube, y eso lo sé por las estadísticas, porque las tengo muy analizadas. Después, esa gente que es capaz de estar 5 horas viendo una temporada, cuando ve alguna cosa pequeñita, la avanza con la línea de tiempo, porque no soporta tener que esperar. Si alguien ve uno de mis vídeos en el canal de YouTube y ve que dura 8 minutos, o sea, habrá gente que no, pero las estadísticas me dicen que sí. Ves que la línea de tiempo la mueven porque la ansiedad les obliga a ver muchas cosas. Entonces, si es un cortometraje o si es una píldora, o si es un vídeo de una conferencia y tal, no pueden estar viéndolo. A mí cuando me dijeron, no, si tu píldora para la gente joven, tus píldoras de canal de YouTube no son apropiadas. No son apropiadas. La gente necesita otro tipo de filmación, que es el jumping cut, o sea, es la filmación típica del youtuber que corta, lo hace todo muy rápido, aunque esté media hora hablando, pum, corte al corte. Y lo mío, claro, lo mío es planificación de imágenes de plano secuencia, iluminado, hablando yo a la cámara y siendo todo lo aburrido que puedo ser capaz de serlo. Pero eso, los jóvenes lo ven con la moviendo con el ratón la línea de tiempo, porque se les hace largo, se les hace de noche viendo eso. Pero después están 8 horas viendo una temporada completa. Hay una especie de esquizofrenia y lo que ha dado lugar, y metiéndome en camisa de 11 varas, porque lo he leído en un libro que se llama La transformación de la mente moderna, que es excelente, a que el nivel de ansiedad y depresión de los adolescentes está superando las cotas. De eso no hablan los medios, ¿no? Pero está superando las cotas previsibles de cualquier previsión que se pudiera haber hecho sobre el nivel de ansiedad más depresión. Y un 75% en las niñas, un 25% en los niños. Quiero decir que estamos en un mundo escópico, o sea, en un mundo visual. Y lo que subyuga es lo visual. Y lo visual en pantalla. Porque si vamos al tema de la fotografía, que yo creo que es lo que nos interesa a todos más aquí. Si vamos al tema de la fotografía, yo os voy a poner un ejemplo de lo distinto que es aprender en Internet a lo que es aprender con el método analógico, o sea, con un libro. Yo imaginaos que voy a dar una clase o les digo que vamos a hablar de Helmut Newton al día siguiente. Y entonces cabe la posibilidad de que haya alguien que diga, pues claro, no tengo lo que tú decías, Rosa, Vance es perfecto y eso para el ensayo aún se puede llegar más lejos en el tema del ensayo, ¿no? Con el tema de decir, voy a buscar una bibliografía y no existe internet, ¿no? Y a ver dónde la encuentro, a qué librería la pido y cuánto me tarda en llegar para complementar mis conocimientos y poder seguir escribiendo un ensayo. Eso sería en el tema escritura, pero en el tema de la fotografía, Helmut Newton. Ya tenemos a Helmut Newton. Uno pincha Helmut Newton en Google y lo que le aparece de Helmut Newton es mogollón de fotografías de Helmut Newton. Muchas de ellas son la misma porque los algoritmos te hacen ver la misma, muchas, pero no es la misma siempre, o sea, no es la misma exactamente igual porque en una han hecho una copia mala y está recortada y la otra tiene una dominante magenta y la otra tiene una dominante cian
y después mezcla fotos de Helmut Newton que no son de Helmut Newton, pero el algoritmo ha decidido que porque en el texto estaba Helmut Newton, Sí, entonces claro. es un retrato de Helmut Newton. Después una es pequeñita, la otra es grande, muchas se repitan, muchas no son de él. Total, que cuando tú llegas, cuando has visto 2 páginas, en realidad no tienes ni puta idea de lo que hace Helmut Newton, porque lo has visto en pantalla, porque lo has visto mal, porque has elegido las imágenes poco adecuadas, porque no has visto ninguna serie. En cambio, tú coges un libro, y un libro de Helmut, yo tengo muchos de él, y tú coges un libro de Helmut Newton y previamente sabes que ha habido un editor y un fotógrafo que se han puesto de acuerdo en hacer un libro. Ponerse de acuerdo significa reflexionar acerca del formato y del tamaño. Habría que estudiar mucho por qué uno es más rectangular que otro, si se puede hacer un libro horizontal y por qué no, si lo requerimos cuadrado, porque hay un porcentaje muy grande de fotografías horizontales que hace que si fuera un libro rectangular al uso, viéramos muy, muy pequeñas las fotos horizontales con relación a las verticales. Entonces ha habido un editor y un fotógrafo que se han tenido que juntar, que han decidido qué formato, qué tamaño, qué tipo de papel, qué color de papel, qué narrativa. El fotógrafo ha decidido coger qué fotos, por qué estas y no otras. Y ahora, ¿qué hacemos con esa narrativa? Las ponemos todas, como hizo Robert Frank en Los Americanos, las ponemos todas en las páginas impares y dejamos las blancas las pares. Entonces, hostia, qué buena idea para un tipo de libro, pero no para todos, ¿no? Hacemos fotos, ponemos fotos a sangre y otras que no están a sangre. ¿Cómo organizamos el tamaño de las horizontales con respecto a las verticales? ¿Qué narrativa hay? ¿Dejamos algún número en medio, alguna página en blanco? Hay muchas decisiones que se toman que hacen que cuando tú coges un libro de fotografía y lo ves con la calma necesaria, página a página, siguiendo la narrativa que han decidido además después de muchas horas de discusiones, y acabas el libro, tú sabes mucho más de Helmut Newton, pero muchísimo más que habiéndote tirado 6 horas en internet dando clics por todos sitios y más perdido con gato en un túnel. Sí, sí. Pero eso no se lo puedes explicar a la gente, porque yo llevo libros a clase y los llevo y les digo siempre, además lo hago adrede y con mala leche, y les digo, os he traído ahí 6 libros, les explico un poco de qué va el asunto. Ahora, a la hora del recreo, esta es la mala leche. Ahora, a la hora del recreo, quien se quiera quedar a ojearlos, que se quede. Y claro, ante una Coca-Cola y una empanadilla, la tesitura de la Coca-Cola y la empanadilla a quedarse en clase ojeando libros, el 100% elige la Coca-Cola y la empanadilla. O sea, no les interesa, iba a decir una grosería, no les interesa un pimiento el tema del libro, pero no solo a ellos, Hay mucha gente que ha decidido que lo tiene todo en internet y que con internet se basta y se sobra, ¿no? Yo, claro, eso a mí no me pasará. Ya, pero sí que es cierto que la mayoría es así, efectivamente. Sí. Compañeros, ¿alguna pregunta, algo que comentar para abrir más el tipo de, bueno, para abrir más la conversación? Elvira, Miguel, José Luis. Yo había una cosa que me llamó la atención en su día, que no sé si dará tiempo para comentar un poquito, y es cuando una de las cosas que motivó, bueno, por lo menos decía entonces Alberto, por lo que dejó la fotografía, era porque decía que le jorobaba también mucho que la gente no se creyese las fotografías, que le preguntaban, ¿ahí hay Photoshop? ¿Ahí no hay Photoshop? Y es verdad, Alberto. Es que eso es una de las 17 razones para... Sí. Eso sí, sí, para mí hubo una de las 17 razones, porque las 17 son muy importantes para mí, por eso decidí no hacer más fotografía en serio. Una era esa, es decir, que desde que los programas de retoque digital llegaron a su punto álgido, claro, yo hice mi transición de lo analógico a lo digital. Yo estaba haciendo fotografía analógica desde el principio de los 80 y tuve que hacer mi tránsito y lo hice muy a gusto. Es decir, yo quiero que la fotografía digital, como tantas cosas, como internet mismo, aunque haya dicho lo que he dicho, ¿no? Me parece que tiene unos aspectos absolutamente maravillosos. Pero lo que pasa es que la cuestión del retoque digital hizo
esta es una cosa que yo creo que no se ha estudiado lo suficiente, hizo que perdiéramos que la fotografía perdiera toda la credibilidad que tenía. Es decir, no hay, es lo que yo llamo la era de la sospecha. Yo creo que a partir del momento en el que el Photoshop podía hacer cualquier cosa, la sensación que uno obtiene viendo una fotografía es la sospecha de si eso estaba ahí o no estaba ahí. Pero además es que, porque además hay gente que retoca por el placer de retocar, o sea, es decir, a lo mejor pone una paloma porque hay un señor y le interesaba poner esa paloma. Yo no es que crea que esté bien o mal, yo yo no juzgo lo que cada uno quiere hacer con su vida y lo que le gusta hacer con la foto, eso no lo juzgo. Pero sí que es cierto que esa posibilidad de que la paloma no estuviera ahí hace que toda la fotografía sea sospechosa de no ser lo que representa. Y para mí eso era un agobio, porque claro, como todo el mundo hacía montones de cosas que estaban retocadas y después incluso la publicidad está toda falseada y retocada, para mí el hecho de que la fotografía dejara de ser una huella de lo real, porque eso es lo que ha dejado de ser en la era de la sospecha, que la fotografía dejara de ser una huella de lo real, o sea, de una cosa que estuvo ahí y estuvo ahí así, por muchos matices que se puedan incluir en el debate más filosófico, ¿no? El tema de la huella de lo real, el que dejara de ser eso fue uno de los motivos por el que a mí me dejó de interesar hacer fotografía para enseñarla a la gente. No dejé de hacer fotografía, pero me dejó de hacer, lo que dejé es de tener ganas de hacer fotografía y que la gente pudiera sospechar de que eso no estaba ahí. Pero es una cosa muy personal. Yo siempre digo que las 17 razones son extremadamente personales. Alberto, ¿tú no crees que la fotografía es, yo la considero así, la fotografía es como la mejor mentira que se ha inventado? En analógico, en Photoshop, en digital y en todo. Simplemente es una manera de expresarse en imágenes. Pero yo creo que es la mejor mentira jamás inventada. Porque nunca ha sido real, ni en analógico. Sino simplemente tú puedes encuadrar, aislar, quitar, poner lo que a ti te interesa para hacer una narrativa. Sí, pero no me realmente, o sea, quitando a lo mejor algo de documental y tampoco, porque a lo mejor incluso en fotografías documentales también están pues encuadradas según el fotógrafo, apartando y quitando cosas que no interesan, que a lo mejor hubieran contado más respecto a ese momento, pero no le interesan porque no es la narrativa del fotógrafo lo que quería contar. Yo pienso que, yo siempre he pensado, que para mí la fotografía es la mejor mentira que se ha inventado. Y agradable, para tener sensaciones. ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo que antes he hecho un paréntesis de que ese debate no lo quería llevar más lejos, he dicho filosóficamente, precisamente porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Por eso no lo he querido llevar más lejos. Es decir, por eso he querido matizar diciendo que podía llevarse más lejos el debate, porque en realidad la analógica también tenía su componente más que de mentira, de representación de la individualidad del personaje que hacía la fotografía, que podía haber elegido moverla un poco la cámara y hacer otra composición distinta, ¿no? Como le pasó a aquel premio Pulitzer que fotografió el niño con el cuervo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo básicamente con eso, pero eso no desmiente en absoluto la tesis que acabo de expresar, que he llamado la era de la sospecha. Es decir, que aunque verdaderamente la fotografía siempre haya tenido un componente de mentira, porque la misma foto de Franco en Hendaya, lo sabemos, y de Hitler con Franco es divertidísima, ¿no? Aparece y desaparecen los personajes, igual que la foto famosa de Castro, de Che Guevara, tenía unas plantas delante que eliminaron porque no servían para hacer camisetas, igual que si estaba la planta, la misma fotografía.
decir, que siempre ha sido una mentira, de alguna forma es cierto, pero retocar una fotografía analógica es algo que no se podía ni permitir cualquiera, ni hacer cualquiera, ni hacerlo bien, ni hacerlo en condiciones, y además el trabajo era monstruoso y el 99,9% de la fotografía no se retocaba para engañar. Otra cosa es que en el positivado, la manipulación del positivado hiciera una foto distinta, si la positivaba uno y la positivaba otro, que en el cuadre previo también, pero en cualquier caso, yo lo que quiero significar es que desde que el retoque de Photoshop lo sabe usar cualquier persona y además a temprana edad, lo que hemos entrado es en una especie de era que yo llamo de la sospecha, que resulta ciertamente agobiante. O sea, tú antes, por mucho que tú hayas dicho lo que has dicho y estés de acuerdo contigo, tú veías antes muchas fotografías que dabas por hecho que lo real, no la realidad, lo real en tanto que huella era eso que había quedado ahí pregnado en la fotografía. Algunos manipulaban pues, publicitariamente, ideológicamente, políticamente, eso está claro. Pero lo que hemos conseguido con lo del píxel es una barbaridad. Es decir, es que si tú coges una fotografía de un paisaje y te vas al píxel, no al conjunto de píxeles, te vas a un píxel y empiezas a cambiar el píxel que hay alrededor de ese píxel pequeñín, empiezas a cambiar los píxeles y haces como si hicieras un zoom a un píxel. Y empiezas a cambiar los píxeles y haces un zoom out y te vas hacia atrás. Y lo que era un retrato se convierte en un paisaje. Y la fotografía era un retrato. Yo no sé si estoy explicándome lo suficientemente bien, pero como el retoque digital no es más que cambiar los píxeles, introducir píxeles nuevos o cambiarlos de tono, etcétera, etcétera. Si tú te metes en un píxel y haces un zoom out, habiendo cambiado todos los píxeles que van cambias la fotografía. Es decir, si el problema es la angustia que uno puede sentir, que yo la sentí, al pasar delante de todas las fotografías y no poderme creer ninguna, porque la era de la sospecha me hacía sospechar de que esa podía tener un componente de falsedad. Es decir, sí, alguien tenía una verruga aquí y se la quitas, pero esa persona tiene una verruga. Y en las fotografías, a lo mejor familiares de la época, se intentaba disimular, pero generalmente no se quitaba la verruga. Pero es que ahora somos capaces de quitar hasta las pecas, somos capaces de limpiar. ¿Quién no limpia párpados a una mujer que tiene bolsas en los ojos? Pero si es que te lo va a agradecer, si alguien te pide un tratado, te lo va a agradecer. Cambiar cielos. Sí, lo de los cielos y el famoso efecto Mellado, ¿no? El famoso efecto Mellado de tener que encontrar información en todos los cielos, cuando hay cielos que no. Y además es curioso con lo de los cielos, porque yo paso un documental de Jason Natchway todos los años a mis alumnos, otro de Salgado, y curiosamente los dos, y a Newton le pasaba también, que llamaba primadonas a los positivadores, porque decían que eran muy susceptibles todos los positivadores. Pero tanto Salgado como Jason Natchway, Salgado haciendo paisaje, llamémoslo como quieras, y Natchway haciendo reportero de guerra, cuando salen en el documental, salen los dos que le dicen al positivador: ve a saber si en el cielo me puedes sacar más información. Porque el cielo se les queda blanco, porque claro, se les queda blanco, y fotográficamente el cielo blanco no funciona. No funciona. Entonces hay que sacar información de donde no hay. Y claro, una cosa es que tú positives con el químico y saques y oscurezcas, es decir, y hagas un viñeteado y otra cosa es que ¡pum!, le coloques un cielo ahí de nubes tormentosas, como hace Mellado en todas sus fotografías. Bueno, y no pasa nada, Alberto, y no pasa nada. O sea, la fotografía tiene que ser sensaciones. Y tenemos que ser niños cuando veamos esas fotografías y notar esa sensación. No me debo estar expresando bien, porque yo ya sé que no pasa nada. No, pero es que ya sé que no pasa nada. Si el problema es filosófico, no es estético. Es decir, claro que no pasa nada. Cada uno hace lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Pero si ese no es el problema que estoy discutiendo yo. Ese no es el problema. Eso está claro. De lo que estoy hablando yo es de la angustia que uno siente sabiendo que no hay verdades ya. Pero es que el problema no es de la fotografía, el problema es de uno mismo, que sentimos angustias. Y esas angustias no las tenemos que sentir, ni más ni menos. Sí.
O Si sí, nos tenemos sí. que dejar llevar. o sí. Hay una cosa que sobre este Para mí tema... para mí la fotografía es arte como la pintura. Para mí la fotografía es como la pintura, es arte. La pintura El es error, simple, el es error de la simple, es fotografía, real. el error de la fotografía en los inicios del siglo XX fue querer ser arte. O sea, quiero decirte que el problema Es un arte menor, pero hay gente que el lo problema, considera como arte. el problema es que ser arte es lo peor que puedes intentar querer de algo que tiene su propia autonomía y su propia independencia. Y la fotografía siempre ha padecido el complejo de querer ser arte. Y precisamente es lo que ha jodido verdaderamente. O sea, la historia de la fotografía es magnífica, magnífica, hasta que por fin el arte la deja entrar en su seno. Y entonces es cuando descubrimos que, como en el arte, muchos fotógrafos de mierda pueden estar dentro de del grupo de seleccionados. Gracias al arte. Porque el arte, como es una cuestión de emociones y de expresión de emociones y tal, y además nos han dicho tantas veces qué es lo que nos tiene que gustar o qué no, cuando la fotografía logra entrar en ese círculo tan cerrado, que después de 100 años intentando entrar, ¿no? Es cuando verdaderamente, que además no le hacía falta. O sea, que la fotografía es arte, pero ¿por qué es arte? El arte es arte. ¿Qué es arte? Arte plástico. ¿Por qué en los periódicos, por qué se sigue diferenciando en lo que cuando vas a hablar de arte, todo el mundo va a hablar de arte sigue pensando en la obra plástica y tal? Ahora ya no tanto, porque la fotografía ya se ha inmiscuido de forma total y absoluta, ¿no? Pero los apartados en los periódicos siempre ha sido fotografía por un lado y arte por otro. Y para mí es maravilloso que sea así. Y tampoco me importa que sea asá. Pero Y quiero decir, tampoco, que nadie, sea arte. y tampoco nadie tiene que venir y decir esto es arte y esto no es arte. Si tú ves una imagen, una escultura, una piedra y sientes emociones, para mí es arte. Nadie me tiene que decir lo que es arte, a no ser que juegue dinero por el medio, que ahí ya es otra cuestión, es lo que te comentaba antes al respecto del arte capital. No, pero ahí estamos, estamos liándola otra vez. Vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que tú estás mezclando un discurso que es muy actual con uno que ha estado organizando nuestras vidas a lo largo de 250 años. Claro que el arte no es lo que tú consideras arte. ¿Cómo va a ser lo que tú consideras arte? Arte será arte para ti. Si tú quieres considerar arte lo que tú quieras y para ti es arte, eso no te lo vamos a discutir nadie. Pero si tú dices que el pintor que tienes de vecino es arte y lo que está haciendo es un artista, no estarás diciendo una verdad, estarás diciendo una tontería. Porque aunque para ti sea arte y sea legítimo que sea arte para ti, la institución es la que genera el significado del concepto arte y lo genera en función de los artistas que elige para decorar el concepto arte. Luego, si tú dices que tu vecino es arte y es artista, me parecerá muy bien desde un punto de vista personal, pero estarás mintiendo, porque ese vecino tuyo, no es nadie. No es nadie. Que haga arte o no es una cuestión exclusivamente de sensación personal, que es legítima. Es que me parece que no me estoy expresando bien. Es decir, pero arte, eso que hace tu vecino, ni de coña. Oye, perdonad compañeros, es que se está haciendo la hora y creo que Alberto tenía que irse. ¿Da tiempo, Rosa, a pasar el vídeo ese pequeñito? Sí, yo lo que me digáis. Quiero decir, si Alberto tiene tiempo, yo seguiría. Y si no es largo, ¿no? No, vamos a ver. Podemos hacer una cosa si queréis. Seguir, porque yo ahora ahora me van a tocar la puerta de un momento a otro, lo vais a oír. Y entonces, cuando yo me tenga que levantar a irme, os ponéis el vídeo y lo veis vosotros. Ah, mientras te arreglas, perfecto. Claro. No, mientras arreglo, no, mientras me voy. Mientras estabais hablando antes sobre el tema del Photoshop y demás, y del cambio en lo que ha modificado esto en el mundo de la fotografía, yo creo que todavía ahí en este momento nos estamos quedando desfasados, porque realmente lo que ya tenemos es que hasta a la hora de manipular o de crear las imágenes que hemos hecho, utilizamos esas herramientas y nosotros dominamos si queremos oscurecer, poner tenemos un abanico de posibilidades para crear
la obra que sea dentro de esa primera toma fotográfica. Pero es que ahora lo que está funcionando son los programas que ya te dicen, elige si quieres esta versión, este acabado, este otro acabado, con lo cual se va a reducir todavía muchísimo más a la hora de poder crear. Y eso es lo que la juventud está viviendo y lo que la juventud está haciendo en su mayoría, utilizando esas herramientas que además van a crecer más y van a vender más posibilidades, pero todas dentro de unos moldes donde se van a mover con esos moldes. Elijo el 24, el 32 o el 51. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro. Quiero decir que para mí el hecho de que ahora estamos hablando, pues eso, de lo que has expuesto tú, de lo que ha supuesto la entrada de esas herramientas y de esos programas que nos permiten deformar, crear o trabajar con la fotografía de una forma muy amplia, eso ahora se reduce y se va a reducir todavía más y todavía vamos a estar, o va a estar todavía la sociedad más dirigida a la hora de crear lo que sea, porque ya le dan de qué manera tiene que crear. O sea, pero eso también está pasando. Decir que es una creatividad impuesta. Sí. Allá quien se deje imponer esa creatividad. No, pero estamos hablando de la mayoría. Estamos hablando de la mayoría. La mayoría de los jóvenes ya llevan los últimos modelos que tienen en el paquete bueno, no solamente los jóvenes, ¿eh? Bueno, hablo de los jóvenes porque realmente estaba pensando en el futuro. Entonces, están ya creciendo desde muy pequeños con unas posibilidades que les dan unos ejemplos a seguir y se mueven ahí. Y eso es lo que les va a mover a seguir funcionando de una determinada manera. Por esto, Alberto, ¿qué ibas a decir? No me acuerdo. Los genios somos muy despistados, ¿verdad? De todas formas, en eso, no me acuerdo lo que iba a decir. Siempre habrá algún joven en el futuro que sacará las patas del tiesto y hará sus cosas a su manera. O sea, tampoco hay que rechazar esto que nos viene, que lo tenemos. No, si no hay posibilidad de rechazar. No hay posibilidad. No, pues eso, utilizarlo y cogerlo como herramientas. Y siempre habrá alguien que sacará las patas del tiesto y hará sus creatividades a su manera. O sea, que nos están imponiendo, claro, que intentan imponer, por supuesto, pero no de ahora, de toda la vida, ¿eh? Estamos descartando. Incluso con los críticos de arte. O sea, críticos de arte, que cada uno cuenta una historia y cada uno intenta, como diciendo, imponer su manera de criticar esa obra, ¿no? No sé, es una cosa que... Yo pienso que estamos hablando y señalando y excluyendo de la conversación la filosofía. Yo creo que lo que estamos haciendo es la filosofía. Y sin filosofía no se puede aclarar todo este mare magnum en que se está enfrentando la sociedad. Este callejón sin salida que tenemos en cualquier aspecto de la vida, hay una confusión y una angustia vital, como ha señalado en el arte, no solamente en la fotografía ni en el arte, sino en cualquier aspecto de la vida. El mundo está tomando una velocidad y está tomando unas inercias que no sabemos a dónde va. Y entonces, al no saber, eso produce una angustia vital a la sociedad que veremos cómo damos a luz ese embarazo, ¿no? Y entonces, quizás en este sentido, habría que decir, si no le corre o le corresponde al arte con la fuerza que debe de tener más allá de las denominaciones, de decir esto, defino el arte es esto o no es esto. El arte es el arte y entonces ahí está. Y vamos a abstraernos de la definición y qué no es y qué sí es. Pero sí que tiene unas armas y unas potencias absolutamente superiores a la racionalidad, que es quien podría de alguna manera despejar esta encrucijada en la que la sociedad se cuesta en este momento. Y por eso yo creo que es un poco a ver qué opina el ponente, si el arte va a ser capaz de deslindar un poco esta rotura con sus instrumentos, la metáfora mucho más poderosa que cualquier otro instrumento. Sí. No, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y de la forma en la que lo has dicho, ¿eh? Tú me has entendido perfectamente porque verdaderamente yo creo que es una cuestión de angustia vital, ¿no? Pero el arte, de momento, ya con el previo anunciado por mí de que el arte ya no es lo que era, ya no sé si la palabra arte la podemos usar como la hemos usado siempre y por lo tanto no sé si le podemos otorgar la posibilidad de hacer algo por la sociedad,
porque esa forma de utilizar el concepto arte es anacrónica. Pero salvando esa distancia, lo que sí digo es que los artistas del hoy, los jóvenes, digamos que no en un porcentaje elevado, sino en la práctica totalidad, están siendo lo contrario de lo que siempre han sido los artistas. Los artistas siempre en la historia del arte, y no hay más que leerse unas cuantas historias del arte para darse cuenta de que los artistas efectivamente estaban en contra de, porque una forma de pensamiento interesante es estar en contra de. Una forma de pensamiento, yo diría que la única posible forma de pensamiento creativa que existe es estar en contra de. Y resulta que los artistas de ahora están todos a favor de. O sea, los artistas que ahora se creen radicales, comprometidos, yo diría que esas dos palabras, comprometidos y radicales, que están exponiendo todos los putos meses en el Centro del Carmen, como centro neurálgico donde exponen los jóvenes que están más actualizados en el mundo del arte, todos, absolutamente todos son paniaguados de la causa ideológica que les hace elaborar ese tipo de arte. Si antes los artistas estaban en contra del poder fáctico, del poder fáctico de los políticos, de querer mejorar el mundo, tal, ahora todos se creen radicales, estando siendo amamantados por una ideología que es la misma de ellos, solo que con muchísimo más poder que el que ellos tienen. Es decir, el poder usa a los artistas, y cuando me refiero al Centro del Carmen me refiero a todos los centros del Carmen que hay en España o en el mundo, es igual, por no ser chauvinista, están usando a los artistas para limpiar su imagen y para acrecentar esa ideología del compromiso y la radicalidad. Pero todos los artistas que están exponiendo ahora en el IBAM y en el Centro del Carmen, insisto, casualmente, todos van y piensan igual que los poderes fácticos. Eso es una casualidad cuando realmente el artista debe pensar a la contra de, porque yo toda mi vida he pensado a la contra de. Lo que pasa es que pensar a la contra supone un esfuerzo y una disciplina bestial, como hago yo, de levantarme todos los días a las 6 de la mañana y ponerme a trabajar a las 6 de la mañana entre leer libros, tomar notas y escribir. O sea, hace falta muchísimo esfuerzo y muchísima disciplina para estar en contra de, o para hacer algo a la contra de. Porque te tienes que adelantar a lo que es el pensamiento único, al pensamiento oficial. Y te tienes que enfrentar a ellos. Pero ¿a qué se están enfrentando los artistas de hoy en día? Si todos son unos paniguaos. Y además, cuando llega la crisis, escriben cartitas de amor al Estado para que les pague los estudios y les pague una manutención, les pague un sueldo mensual por ser artistas. ¿Pero de qué van estos artistas? ¿De qué van estos artistas? Y no será quizás porque ese poder fáctico que dices tú no permite que los que están en contra de expongan o, no sé, o den a conocer sus obras. ¿No puede ser por eso? Sí, siempre ha sido así, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora podríamos enterarnos de todos esos artistas que están trabajando, y siempre hay que entrecomillar a la contra de, hay que entrecomillarlo, para no pensar que es algo enfermizo, sino simplemente es una forma de pensamiento. Sí que es verdad que siempre ha pasado que no nos hemos enterado de aquellos que el poder no quería acoger, pero es que ahora no es así porque están las redes sociales. Es decir, estando en las redes sociales podía, por no sé cómo se llama, pero podía, que me ha gustado mucho su intervención, o sea, que podía surgir ahí un grupo de artistas que dijera hasta aquí hemos llegado y esto que nos estáis vendiendo, esta cabra que nos estáis vendiendo, es simplemente lavaros a vosotros la imagen, porque resulta que coincide plenamente. O sea, no hay exposición que se esté haciendo en el Carmen desde hace no sé cuántos años que no coincida exactamente, pero exactamente es milimétricamente con la ideología de su director, que a la vez es la ideología de quien lo ha puesto ahí, que a la vez es una ideología muy concreta que se empeña en mostrar compromiso social y radicalidad ante unos temas que a lo mejor no le interesa a nadie, porque ¿qué coño me interesa a mí ahora que un artista me hable de la identidad, de la raza, del feminismo y de tal? Si a mí lo que me interesa, como me ha interesado siempre, es que alguien en su radical individualidad me diga algo que yo no sé,
no algo que ya sé gracias a los poderes fácticos. Y es que las mujeres están desprotegidas, es que los negritos que vienen de allí, o sea, esas cosas son las que ya sabemos todos. Y los artistas están para proponernos cosas distintas, imprevisibles. ¿Dónde están esos artistas que nos cuentan algo que, siendo una verdad subjetiva, pueda convertirse en universal cuando llega a un público que no se la esperaba? ¿Dónde están esos artistas? No existen, porque podían estar en las redes sociales. ¿Dónde están? Otra cosa es que en las redes sociales tú cuelgues tus fotografías, tus dibujitos, tus acuarelitas y tal, y todo el mundo, es que iba a decir otras groserías, que no sé por qué me salen las groserías, porque son muy significativas y dicen mucho de lo que quiero decir, ¿no? Pero me niego a ser grosero. Pero están todos ahí como gustándose mucho, me gusta, pero después vas a ver exposiciones y las exposiciones siempre son lo mismo. ¿Y qué son? La representación ideológica pura de los poderes fácticos. Ni más ni menos. Ahora, sí, volvemos al tema inicial. Y vamos a considerar que la palabra arte significa lo mismo que ha significado siempre, cosa que no es cierta. ¿Podemos esperar algo del arte? Yo diría no. Lo que podemos esperar algo es de individualidades radicales y extremas que puedan llegar lejos en la comunicación. Pero es muy difícil porque los mismos poderes fácticos se encargan de, ya no de no acoger, cuidado, sino de censurar, de rechazar, de despreciar. Entonces los algoritmos son extremadamente listos. Yo es verdad que tengo un canal de YouTube, aprovecho para decir que lo mejor de mi existencia ahora es el canal de YouTube, o sea que os aconsejo a todos que lo veáis porque eso sí que me interesa, pero los algoritmos, uno descubre viendo estadísticas y algoritmos la cantidad de cosas raras que hay detrás de los algoritmos, ¿no? Que hacen que mucha gente vea lo mismo, muchísimos millones de personas vean lo mismo y tú te sorprendes que eso que es lo mismo, que más millones de visitas tiene, posiblemente sea lo peor. Sí. Y esto es muy curioso. Es muy curioso que yo vea un vídeo sobre un tío que habla sobre la película El Irlandés de Scorsese y yo vea que se tira 15 minutos hablando con adjetivos infantiles, diciendo increíble, 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 maravilloso, me encantó, increíble. O sea, más infantil imposible. Un tío que debe tener más de 40 años y que tenga a lo mejor en su crítica del irlandés 450.000 visitas, haciendo jumping cut y diciendo increíble, diciendo polladas. Eso es porque el algoritmo prefiere ese tipo de historias, porque ese tipo de historias funciona, son ligeras, no te comen la cabeza, te lo pasas bien, te crees que estás con un colega, y las cosas sesudas tienen muchísimas menos visualizaciones. Y si encima introduces palabras que no gustan, además hay muchas cosas en YouTube muy raras, ¿no? Por ejemplo, las segundas partes no funcionan. Si tú dices, voy a hablar de la película Psycho, voy a poner Psycho 1 y Psycho 2. Bueno, pues YouTube penaliza el hecho de que tú tengas un vídeo titulado igual con una primera parte y una segunda parte. Lo penaliza. Entonces, ese tipo de pequeñas anécdotas las multiplicas por 1000 y el algoritmo, que es una inteligencia artificial, hace que todo el mundo acabe viendo lo mismo y generalmente es pura basura. Pero es así. Cierto es. Estamos en un mundo absolutamente dirigidos y controlados por todos los sitios y en el mundo de la empresa todo funciona así desde hace años. Se busca muy bien por dónde hay que poner las cosas, qué nombre hay que ponerle, porque eso va a significar que sea más fácil acceder a él y que por lo tanto se mueva más. Quiero decir, eso hablando de lo más sencillo, pero está todo controlado y analizado, absolutamente todo desde hace ya, quiero decir, y el mundo del arte no se salva. Los datos que damos gratuitamente a diario, a través de internet, los datos nuestros personales que damos gratuitamente a todas las empresas a las que accedemos por internet, un espía de la Guerra Fría habría pagado millonadas por conseguir lo que nosotros damos gratuitamente a diario a todas las empresas, a todas las multinacionales, a todas las grandes tecnológicas, y se los damos gratuitamente. Estamos en un bucle además en el que no podemos dejar de hacerlo. Porque si te dicen, ¿aceptas las cookies? Te vas a decir, no, la información que busco ya no la quiero porque no quiero aceptar las cookies. Aceptas cookies de todo el mundo, y además se habla de la información privada, de que no van a hacer, pero de que hay que ser ingenuo para creer
que cuando aceptas una cookie, que además van a mantener tus datos, pero a santo de qué, Dios mío, entonces ¿para qué las quieren? ¿Para qué tienen tanto dato? Y se los estamos dando gratuitamente y alegremente a todos. Y porque no nos molestamos en entrar y escoger aquellas cookies que queremos que entren o no, porque tenemos nosotros la potestad de elegir por ley. Pero hay prisa. Yo lo hago, lo que puedo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué os parece si ponemos, porque a mí me gustaría... Vale. Pon el vídeo, pon el vídeo. Voy a poner el... No, por nada, es por ti, Alberto. Oye, Alberto, mejórate, ¿eh? No, es que te he visto el dedo jodido. Sí, yo digo, vale. Creía que era broma. Bueno, el reuma, el reuma. Esto es el reuma de disparar. De la cámara. ¿Veis cómo la fotografía no puede ser buena? Perdona, claro. Hablando de disparar, mira, hablabas antes de la autocensura. Yo me he autocensurado en el último concurso que hubo en el foro. Pensaba pasar una fotografía y yo mismo me autocensuré. ¿Por qué? Quería llamar la atención sobre los suicidios. Me vais a permitir que comparta la foto. La he recuperado, claro, porque incluso las había borrado. Se la he pedido a un compañero ahora que se la envíe. Quería llamar la atención sobre los suicidios. Y no la presenté. No la presenté porque me autocensuré. Creía que era demasiado fuerte. Entonces, hay veces que dices, ¿esto va a ir contra los suicidios o quizás lo vaya a alentar? Uy, calla. No la presento. Calla, no me digas eso, no me digas eso. No sé. Estás en una mala dinámica. Primero, no, es que eso es perdóname que te lo diga, porque yo entiendo acepto con gusto tu sinceridad a la hora de haberlo dicho, porque no es fácil hablar de uno así, ¿no? Decir que te has autocensurado. Pero eso es tener poco respeto hacia el espectador. Es decir, ¿cómo vas a alentar suicidio si además lo tienes todo a tu favor para no alentarlo? Pero es que aunque fuera más realista la fotografía, aunque te hubieras puesto sesos en la cabeza, no estás alentando nada, estás siendo creativo y además con una máscara que remite además a un tipo... Espérate, me están llamando. Espera. Tony, ¿por qué no la presentaste, caramba? Porque me daba mucho corte. Váyatela. Me daba, ni la he subido a redes sociales ni nada, es decir... Pero el concurso es otra cosa. Es igual, no. Pero después se va a publicar. Cobarde no se ha escrito nunca nada. No, esa foto no te la debiste autocensurar jamás. No, es una tontería. Además, incluso si hay que hablar de suicidios, hay que ser aún más provocativo si cabe, porque esos son todos los problemas, como el de la ansiedad y la depresión de los adolescentes, del que tampoco se habla. Y hay que hablar, o sea, que me parece ya un tema interesante, pero además hay que hablar desde un punto de vista radical, porque yo creo que cada uno tenemos una radicalidad metida dentro de nosotros que la debemos hacer aflorar. Así que mal hecho por tu parte. Pon el vídeo, Rosa. Vale, oye, me despido porque ya ha llegado la visita y yo soy educado y cortés como me enseñaron mis padres. Me despido, agradezco la invitación, como no. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Rosa, me encanta cómo planificas las cosas. No, eso ha sido idea de Jacobo, ¿eh? No, pero... Sí, pero la planificación es tuya. La idea, hombre, a Jacobo ya más veces no le puedo decir todo lo que lo quiero profundamente. O sea, yo también te amo. Por eso te digo, ¿no? Más veces ya no se lo puedo. Ahora ya son 5 bocadillos, creo que los que te debo. Alberto, de verdad que te lo agradecemos, es un placer y además, insisto, tu forma de hacer, que ahora pondremos los 2 vídeos, es tan diferente, quiero decirte que merece la pena hablar sobre ella y sobre tus trabajos. Y como tú has dicho, que vean, los que les interese el cine y la fotografía, que vean todo lo que tú tienes en YouTube, que merece la pena. Vale, gracias Rosa y gracias a todos por aguantarme. Voy a quitar el sonido. Por dedicarnos su tiempo. Voy a quitar el sonido y voy a saludar a mi invitado y así dejo esto abierto hasta que nos vayamos. Vale, perfecto. Un saludo, Alberto. Gracias. Un saludo a todos. Sabemos que estás ahí y vamos a ponerlo. Hasta luego. Voy a compañeros, si tenéis tiempo, voy a poner primero el vídeo que corresponde a la exposición
que hubo en el Museo San Pío V, donde está el trabajo dirigido por Azuara y suyo propio, y de algunos alumnos. No sé si alguno de vosotros vio la exposición en el San Pío V. ¿Lo visteis alguno de los que estáis aquí? Yo sí que lo vi y me encantó. ¿Estás Pues- imitando a clásicos? Sí, sí. Sí, lo vi. Bueno, Fantástico. lo pongo para los que no lo han visto, si os parece. Ponlo, ¿vale? ponlo ya, ponlo.